Bien, hermanos, ¿estamos listos? Discipulados de Efesios 4:23. Hoy es martes 17 de marzo de este 2026. Vamos a darle gracias a Dios para arrancar y que nos rinda el tiempito, ¿no? Y bueno, Lady, ¿estás por ahí para que nos regales una oración? Pastor, es que voy aquí en el bus, no sé, y hay como mucho Ah, ruido. bueno, tranquila, no, no, tranquila. Bueno, Marisol, regálanos una oración por ahí, ¿vale? Sí, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos reunirnos una noche más para escuchar tu palabra. Ábrenos el entendimiento y nuestro corazón para que todo lo que se diga sea guardado en nuestros corazones para bien de todos. Gracias por el día que nos diste, por la familia pastoral y por todo lo que nos das todos los días. En el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén, 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 amén. 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 Muchas gracias, Amén. Marisol. Amén. Bueno, vamos a terminar hoy lo que ya llevamos algunos martes haciendo para cerrar por lo menos esa primera parte. Voy a compartirles la pantalla, ¿no? Ustedes me dicen si la ven. Seguimos con el respaldo de Dios. ¿No? Ah, no, son las bienaventuranzas. Acuérdate que nosotros ya, uy, el respaldo de Dios ya lo vimos hace como 3 semanas. Sí, sí, sí. Hace como 2 martes arrancamos con esto del manual del cristiano. ¿Se acuerdan que Ay, sí. decíamos que íbamos a ver el Sermón del Monte, que era capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, y empezamos con el capítulo 5, que es cómo es el cristiano, y ya hace 8 días terminamos lo que eran las bienaventuranzas, ya vimos lo que es pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Todo lo que está marcado en amarillo, yo espero que ya ustedes sepan exactamente a qué se refiere cuando habla de los misericordiosos, los que son de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución, los que por mi causa os vituperen y os persigan. Esas son las bienaventuranzas que hace parte de lo que debería de caracterizarnos a cada uno de los que nos decimos que somos cristianos, ¿no? Todo eso es como una radiografía, básicamente. Hoy vamos a ver esto que nos falta, que es la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ya con eso completamos el paquete de cómo es el cristiano, ¿no? O sea, qué es lo que cada uno tiene que pesarse a ver si tiene algunas de estas características, ¿no? O sea, y tal vez en algunas, cuando a uno le dicen que uno, hay, como creo que Mirena la que lo decía hace algún tiempo, que hay muchas tierras por conquistar, pues sí, posiblemente en algunos de estos ya nosotros hemos alcanzado, digamos, cierto nivel, pero tal vez en otros estamos todavía caminando, ¿no? Sobre todo la parte de ser pacificadores, la parte de trabajar más en esa misión de ser colaboradores del Señor. Entonces vamos a ver esta parte de la sal de la tierra y la luz del mundo para que nosotros obviamente salgamos ya de ese lo que es el capítulo 5 de Mateo, ¿no? Entonces, en Mateo 5:13, porque las bienaventuranzas llegan hasta el 5:11, pero en Mateo 5:13 el Señor, dentro del sermón que estaba dando, él decía, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ese es el versículo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso de ser la sal de la tierra, no? O sea, porque acuerden que parte de, más que leer y conocer lo que el Señor dijo, pues lo más importante es entender qué fue lo que dijo, ¿no? Y para qué lo dijo. ¿Qué significa eso de ser la sal de la tierra, ¿no? ¿A qué se refería él cuando le estaba diciendo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra? Y entonces, para entender eso, pues uno lo podría ver desde dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista espiritual y otro punto de vista terrenal o material, ¿no? Vamos a verlo los dos. Primero, obviamente, el enfoque espiritual, qué significa ser la sal de la tierra con un enfoque espiritual, ¿no? Y para entender eso, digamos, desde el punto de vista espiritual, pues uno tiene que meterse en la parte de los pactos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los pactos. En los tiempos bíblicos, digamos, en las costumbres judías y todo eso,
para ratificar un pacto se utilizaba la sal, ¿no? La sal era un elemento que era muy usado precisamente para cuando se quería cerrar un pacto, ¿no? Y cuando se hacía un pacto de sal, que así se le llamaba, pues eso a la larga lo que significaba es que ese pacto no podría o no podía ser quebrantado. Por ejemplo, miren, miren alguna cita, ¿no? El número 18-19 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Entonces, la sal se utilizaba como un elemento para sellar un pacto. En Segunda de Crónicas 13:5 dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo el pacto de sal? Una pregunta, ¿no? Entonces, los pactos estaban estrechamente ligados a la sal, como era un elemento que se tenía ahí siempre presente, ¿no? O sea, bueno, obviamente en el Antiguo Testamento, recuerden que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se caracterizan por un pacto anterior que el Señor había hecho con su pueblo. Ya en el Nuevo Testamento, pues hay un nuevo pacto como tal. En el Antiguo Testamento vimos que lo que se usaba era la sal como para sellar, pero también había un elemento que estaba muy ligado a esto de los pactos y era la sangre, ¿no? Los sacrificios como tal, la sangre de los corderos era algo también muy utilizado cuando se hablaba de pactos. En Éxodo 24:7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, ¿qué se usaba? Se usaba la sangre de un cordero. Y bueno, usted ya conoce más o menos la historia de que no era un cordero común y corriente, tenía que ser un cordero bien escogido, sin defecto, macho cabrío, bueno, todo lo que la Biblia habla, ¿no? Y bueno, tanto la sangre del cordero como la sal eran elementos que estaban siempre presentes ahí para cuando se hablaba de pactos, ¿no? Y se quería sellar algo, ¿no? En Levítico 2:13 también se habla de eso, dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal, ¿no? Entonces, si ustedes ven, miren cómo la sal está presente siempre, ¿no? En todo lo que eran los rituales y todo eso. Entonces, desde el punto de vista espiritual, era un elemento que tal vez uno lo podría ser considerado como, pues, no tan significativo, ¿no? Era algo natural, algo de pronto hasta insignificante, pero era algo que Dios utilizaba precisamente como para sellar esos pactos, ¿no? Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento ya bien, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, se hace un nuevo pacto, obviamente sellado con la sangre de Él. Y entonces, de igual manera, el Señor toma algo que en el Antiguo Testamento era algo tal vez de pronto insignificante como la sal, y en el Nuevo Testamento utiliza algo también que a lo mejor nosotros no le damos no pudiera ser que no le diéramos tanto valor como era la vida misma o lo que nosotros llegáramos a haber sido, ¿no? O sea, lo que él nos utiliza a nosotros precisamente para sellar ese pacto, y cuando digo nosotros estamos hablando de su iglesia, ¿no? Como para establecer ese pacto con la humanidad, ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo en adelante. Entonces, por eso anteriormente se usaba la sal para sellar los pactos, y ahora nos usa a nosotros, digámoslo, como instrumento suyo para que Él pueda sellar ese pacto con la humanidad, ¿no? Y por eso es que el Señor le decía: ustedes ahora es que son la sal de la tierra, ¿no? Ahora les toca es a ustedes, ¿no? Entonces, y nos toma a nosotros, ¿no? Pues algo que no es un secreto, que cuando el Señor vino a morir por nosotros, pues no valíamos nada en el sentido de que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados como tal, pero aún así, sin merecerlo, digamos, lo vino, murió por nosotros, y por medio de nuestra vida y por medio de nosotros mismos es que establece pacto, o sea, con su iglesia, y nosotros comenzamos a hacer ese elemento, digamos, lo que utiliza el Señor para pactar o para hacer ese pacto, ese nuevo pacto con la humanidad, digámoslo, con las personas a las que nosotros podamos llegar a predicarle la palabra, con las personas a las que nosotros podemos llegar a presentarles a Cristo como tal. Entonces, y para eso, aunque éramos insignificantes, porque digamos, la sal antes,
pues podría ser insignificante, pero en el momento en que se usaba como un elemento ya de ritual para purificar, pues ya adquiría un valor diferente, ¿no? Como tal. No, pasa lo mismo con nosotros, ¿no? O sea, una persona que no le ha entregado su vida al Señor, pues obviamente no vale nada, ¿no? Porque pues uno no tiene identidad y acuérdate que tenemos un principio que dice que el que no sabe quién es en su mente, pues su vida no vale nada, ¿no? Nosotros venimos a cobrar valor en el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor, que nos convertimos en la sal de la tierra y que adquirimos nuevamente la identidad y pasamos a ser colaboradores del Señor, que como varias veces se los he comentado. Por eso es que dice en 2 Corintios 3:4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes, o sea, no es que nosotros seamos la gran cosa, pues, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o sea, realmente el verdadero valor que nosotros tenemos proviene de Dios, ¿no? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, pero no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, si ven el paralelo del Antiguo Testamento, donde los pactos se agarraba un elemento, pues, tal vez insignificante como la sal, pero en el momento que entraba a formar parte del protocolo o del ritual, adquiría cierto valor, ¿no? En el nuevo pacto que el Señor vino, obviamente, a restablecerlo, y él fue el cordero que derramó la sangre y todo eso, nosotros cobramos un valor que antes no teníamos, ¿no? Porque aún sin merecerlo, dice, nos dio vida. Y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Entonces nosotros nos pasamos a ser Pastor, esa nueva sal. Sí, disculpe, ¿sí me recuerda qué quiere decir cuando dice que la letra mata? porque digamos que la ley, digamos que la ley como tal, o sea, si ponemos el ejemplo, te lo voy a poner así, ¿no? Aquí en la palabra hay letra, ¿no? O sea, y todo esto es bien importante porque lo que está escrito aquí, ¿no? Pero digámoslo, la letra solita no hace nada, ¿no? O sea, realmente no vivifica a nadie, ¿no? El hecho de que yo lea y lea y lea y me aprenda versículos y todo ese asunto, pues eso no le da vida a nadie, ¿no? Lo que le da vida a eso o a la gente es que lo que está aquí, uno lo practique, digamos, lo viva como tal, y la única forma de vivirlo es cuando por medio de la revelación, por medio del Espíritu Santo, es que uno realmente entienda lo que está aquí escrito y realmente uno lo pueda poner en práctica como tal. Entonces, por eso era que el mismo Pablo lo decía, ¿no? O sea, y leamos lo que dice ahí, ¿no? Dice que él nos hizo competentes, o sea, para darle respuesta a lo que dice Elsa, ¿no? Digamos, nos hizo competentes después de ese nuevo pacto porque recibimos al Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando él dijo que el Espíritu Santo era el que iba a tomar de lo suyo y nos lo iba a hacer saber y que nos iba a revelar que todo lo que está aquí es cierto, ¿no? Para que no fuera solamente letra como tal, porque la ley, o sea, la ley, antes de la venida del Señor Jesucristo, eh, pues la gente, digamos que lo que motivaba y esforzaba a la gente era el cumplimiento de la ley nada más, pero la ley sola nada que ver. Ya fue cuando vino nuestro Señor Jesucristo y todo eso y recibimos nosotros el Espíritu Santo, ya la ley cobra vida, ¿no? En nosotros por medio del Espíritu Santo, que es la que realmente nos vivifica como tal. Pero la letra sola, pues nada que ver, no hace nada, ¿no? No sirve absolutamente para nada, ¿no? Digamos, la Biblia en sí, si uno no la vive, pues no hace lo que realmente, para lo que el Señor la envió, ¿no? Entonces, no vivifica, ¿no? Porque, digamos, algo que no vivifica, pues es algo que mata, ¿no? Pero por ahí va más o menos el Es asunto. pasar de lo Oh, legal a gracias, lo pastor. vital. Sí, sí, o sea, es lo mismo que Santiago decía, por ejemplo, decir, bueno, la fe sin obras es muerta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, no hay testimonio, no hay acción, no hay... Hay fruto. en estos días leí algo bien importante, ¿no? Que, por ejemplo, y me causó mucha curiosidad de por qué, no he profundizado en eso, pero por qué a Jesucristo se le llamaba el verbo, ¿no? Por ejemplo, eh, antes de uno hacer algo, antes de uno hacer algo, primero uno qué. Por ejemplo, yo antes de hablarle a ustedes eso que yo les hablo, primero, ¿qué creen ustedes que pasó antes de que yo lo diga? Lo preparó, lo estudió. Sí, pero o cualquier cosa, todo lo que ustedes hablan o lo que Lo hagan, pensó. Ajá. lo pensé, ¿cierto? Que lo pensé, pero ustedes no ven mis pensamientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace visible lo que yo pienso? El hecho, Las Cuando lo palabras. dice, El, la el hecho, palabra, el hecho, ¿no? Y los hechos, ¿qué son? O sea, acciones, acciones. ¿Y Acciones. las acciones qué son?
Verbos. verbos, ¿cierto que sí? Por ejemplo, si yo quiero comer, ¿cómo se dan cuenta ustedes que yo quería comer? Pues cuando me vean comiendo, ¿no? O sea, cuando yo lo hago, cuando hago la acción como tal. Entonces, los verbos, o sea, es decir, las acciones, los hechos, hacen visible lo que no es visible, o sea, es decir, lo que yo pensé, ¿no? ¿Entienden? Entonces, y así lo aplican para todo. Entonces, en estos días yo leí algo que me llamó la atención, usando esa analogía que les acabo de decir, que decían que cuando a Jesucristo le decían que le mostrara al Padre, y se muéstranos al Padre. Y decían, no, no, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo he venido, digámoslo, a hacer visible al Padre, o sea, a mostrarles al Padre. Y entonces me puse a hacer la analogía de lo que es el verbo, ¿no? Cuando los verbos hacen visible lo que no se ve, ¿no? Porque las acciones son las que la hacen, que era lo que Santiago decía, ¿tú crees, tú tienes fe? ¿Sí? Bueno, entonces hazla visible, ¿con qué? Con hechos, con obras, con verbos, o sea, es decir, con acciones, ¿no? Entonces me acordé de eso, ¿no? De que, por eso, que leía eso de que, ¿por qué se le llamaba a Jesús el verbo, ¿no? El verbo se hizo carne y el verbo, porque vino a ser visible lo que no podíamos ver, ¿no? Pero era lo que decía Esmeralda, lo legal y vital, o sea, lo que está escrito es letra, es ley, digámoslo así, pero realmente lo vital, lo que da vida, lo que hace crecer, lo que hace visible y todo eso, más bien es lo que produce el Espíritu Santo en uno, que es el que produce tanto el querer como el hacer, ¿no? Querer como el hacer, y querer y hacer, ¿qué son? Verbos, ¿no? O sea, son acciones. Ok. Bueno, entonces estamos en esto de que nosotros pues realmente no es que fuéramos competentes por nosotros mismos, sino que realmente la competencia proviene de Dios, ¿no? El cual nos hizo competentes. ¿En qué momento creen ustedes que Dios nos hizo competentes a nosotros o a la iglesia? En el momento que le recibimos, pastor, Pero ¿cómo se llama ese evento? Y no es el nuevo No, nacimiento. no, no, arrepentimiento, Sí, pero ¿en qué momento se hizo visible o se hizo realidad más bien o se dio cumplimiento a esa promesa de que el Señor nos en iba a la hacer cruz. competentes? cuando él murió. No sé si Cuando me han lo entendido la aceptamos. pregunta. Digamos que el Señor dijo, el Señor hizo una promesa, ¿no? O sea, decía, yo me voy a estar con ustedes y ustedes son los que van a seguir con el trabajo, pero tranquilos, no se Cuando preocupen. derramó el Espíritu. No se preocupen porque va a haber un momento en que ustedes van a ser capacitados, digámoslo así, van a recibir esa, que es lo mismo desde que nos haga competentes, ¿no? ¿En qué momento uno se vuelve competente? Cuando uno se capacita, ¿cierto que sí? Eh, Porque ¿qué es alguien competente? Alguien que está Que está capacitado. capacitado. Sí, que es capaz de hacer algo, que está capacitado. Por ejemplo, si uno ve a alguien y uno necesita hacer algún trabajo y uno dice, yo se lo voy a pedir a tal persona, pues yo sé que esa persona es competente, es decir, Tiene sí lo va a poder hacer, conocimiento, está capacitado. Entonces, ¿en qué momento capacitación. nosotros recibimos esa capacitación o esa capacidad de hacer algo? La iglesia en general, o sea, ¿en qué momento? ¿Cómo se llama el evento bíblico que está en la palabra donde la iglesia recibió esa competencia, digámoslo así? Pentecostés. Pentecostés, ¿no? Acuérdate que el Señor dijo que iban a recibir, que recibiréis poder. ¿Se acuerda que dijo? Recibiréis poder. Cuando venga sobre ustedes, ¿qué? El El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Y eso se hizo realidad cuando Pentecostés. Nunca olviden eso. ¿En qué momento se dio cumplimiento a la promesa del Señor de que nos iba a capacitar? ¿Y capacitar para qué? Siguiendo la línea de Pentecostés que él dijo, van a recibir poder y entonces cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes me van a poder, ¿qué? Ser testigos. Ser testigos. O sea, ya van a poder ir a... Por eso es que de Pentecostés en adelante es que ya, o en el momento en que uno recibe el Espíritu Santo, es que uno recibe esa competencia. Por eso es que dice ahí que no es que uno fuera competente, porque estamos de acuerdo que hay mucha gente que es muy estudiada, que tienen doctorados y todo eso, pero si no saben nada de la palabra, por más estudios que tengan en lo natural, en las cosas espirituales no son competentes, ¿no? Y entonces dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que esa competencia que viene de Dios pues obviamente la cual nos la dio en el momento en que uno recibe el Espíritu Santo. Ok,
sigamos, entonces, ese es el enfoque espiritual, digámoslo así, ¿no? Enfoque espiritual, ¿cuál es? Bueno, los pactos que el Señor lo utilizaba para ratificar y todo eso a nosotros como iglesia, en el momento en que recibimos esa competencia, ya el Señor comienza, aunque éramos insignificantes, agarramos cierto valor. ¿Por qué? Porque nos da la capacidad ya de nosotros poder, digamos, sellar o hacer realidad el pacto, el nuevo pacto que él hizo con la humanidad de darle de darle salvación, digámoslo, de mostrarles el camino a casa, obviamente para el que puede, para el que quiera, ¿no? Porque pues las cosas de Dios nunca son impuestas como tal. Pero ese es el enfoque espiritual y tal vez el enfoque que nosotros más conocemos es el terrenal, ¿no? O sea, el natural, digámoslo así, ¿no? O sea, porque ¿a qué se refiere con eso de ser la sal de la tierra, pero con un enfoque ya natural o terrenal, ¿no? Yo creo que, bueno, nosotros en la actualidad hay mucha gente que de buen corazón y nosotros mismos, empezando por nosotros mismos, tenemos muy buenas intenciones en que queremos ser, digamos, elementos transformadores y algunos quieren transformar la ciudad, otros quieren transformar el país, pero sería suficiente como que hubiera en nuestro corazón el anhelo de transformar por lo menos nuestras familias, ¿no? Que empezando por ahí. Lo que pasa es que a veces hay gente que apunta alto y alguna vez les conté un paréntesis de, bueno, ahí está Lady que los que somos de Colombia sabemos. En Colombia ya, yo no sé si ustedes, bueno, todos han conocido a Pablo Escobar, ¿cierto? Todos han oído hablar de Pablo Escobar y el cartel de Medellín y todo eso. Pablo Escobar tenía su ejército de sicarios, digámoslo así, ¿no? Pero habían dos sicarios muy conocidos de Pablo Escobar, eh, y eran dos hermanos, digámoslo así, y muy tremendo, ¿no? Ellos al final los asesinaron y todo eso. Y yo leía la historia de esos dos muchachos y resulta que el papá de esos dos muchachos era pastor. De esos dos muchachos sicarios, ¿no? Y entonces uno pensaba, bueno, ¿a cuántos muchachos no le habrá predicado ese pastor? O cuántos muchachos inclusive no habrá rescatado él de las calles y todo eso. Pero imaginen ustedes que los hijos de él eran sicarios, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que pasa en muchos lados, ¿no? Hay cuánta gente, o en las mismas casas pastorales, cuántos pastores no trabajan por sus comunidades y a veces sus familias son un desastre, ¿no? Así pasa, ¿no? Pero bueno, a la larga todos llevamos ese anhelo en nuestro corazón de ser, de ser transformadores, ¿no? De influir, digámoslo, de poder transformar y a veces creemos tristemente de que la única manera de hacerlo es cuando uno llega a tener cierto nivel de posición, ¿no? O sea, cuando yo sea profesional, cuando tenga mi carrera, cuando yo sea, si alguna vez llego a ser maestro, o si soy alcalde de la ciudad, o presidente de la nación, o si tengo un ministerio de pastorado, cosas de esas. Pero a veces la gente se le va la vida esperando alcanzar esos niveles de liderazgo y no hacen nada, ¿no? Entonces, entiendo que, mira lo que hablamos ahora de la sal, ¿no? La sal en algún momento fue un elemento insignificante, ¿no? Nosotros, obviamente, también, aunque no lo éramos, pero ya adquirimos cierta importancia, que a veces la gente misma se descalifica, ¿no? Entonces, nosotros podemos marcar la diferencia. Mire que el Señor, lo que leímos ahorita, el versículo, el Señor nos enseña algo bien importante, ¿no? O sea, nosotros podemos marcar la diferencia en nuestras familias, podemos marcar la diferencia en el lugar donde estemos, ¿no? No por lo que fuimos, porque no valíamos nada, sino por lo que ya somos en Cristo, ¿no? O sea, ¿no? Y el Señor dice, vosotros sois, ¿no? Es que dice, ustedes podrán llegar a ser, no, no, ustedes son la sal de la tierra, ¿no? Es un presente eterno como tal, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir que como sal, o sea, hay un elemento, una función importante que como sal nosotros tenemos como iglesia, ¿no? Por ejemplo, Isaías 5:20. Mire que dice que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, nosotros estamos en una sociedad y ahorita lo estamos viviendo más que nunca, donde a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Eso es una realidad, no solamente en Costa Rica, en todo lado, ¿no? O sea, y han querido envolver a Dios ahí de que es que ya Dios aprueba esto o aprueba aquello. No, Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre y para lo que para Dios era malo antes, sigue siendo malo ahora. Entonces nosotros como sal estamos llamados,
precisamente a que en un mundo de corrupción o una generación perversa, nosotros podamos seguir preservando lo que Dios ha establecido que es bueno, ¿no? Y también seguir preservando definiciones de lo que ya Dios estableció que era malo, ¿no? Entonces, ¿y qué tiene que ver la sal con eso? Bueno, anteriormente cuando, yo no sé si a ustedes, si a alguien de aquí les tocó, ¿no? A mí sí me tocó ver eso y todo eso, cómo las mamás de antes o las abuelas de antes trataban de preservar las carnes salándolas, ¿no? O sea, echándole sal, ¿no? Porque la sal tiene esa característica de preservar, ¿no? De evitar que por lo menos, no siempre, por algunos días, digámoslo así, tratar de mantener. ¿A alguno le tocó eso de conservar carnes con sal? De los que somos aquí como de generaciones más, más pasaditas o no. El queso, pastor. Sí, pastor. Sí, Entonces, señor. A mí pero me tocó. estamos de acuerdo que la sal tiene esa característica, ¿no? De preservar, ¿no? Para que no se corrompa, digamos, en este caso la carne o algunos alimentos, ¿no? para que no se dañe. Sí, para que no se dañe. Entonces, ahora, haciendo la analogía con nosotros estamos en un sistema muy corrupto como tal, y a nosotros como sal de esta tierra, digámoslo, nos toca, digámoslo, por lo menos en lo que esté a nuestro alcance, tratar de preservar, digámoslo, Se para quedó que por lo mudo. menos, para que por lo menos lo que hemos aprendido, digámoslo así, que es malo se siga considerando como malo para que lo que agrada a Dios obviamente sea lo que nosotros comencemos a preservar y a preservar y que si lo que es pecado y lo que, ¿me entiende? Que nosotros seamos ese agente para preservar las cosas en orden como tal, ¿no? Tristemente a veces la iglesia hoy en día, no toda, porque el remanente se mantiene, pero la iglesia hoy en día pasa lo que decía el versículo, ¿no? Ha perdido esa capacidad de preservar, ¿no? Y más bien se ha acomodado, digámoslo, a las corrientes de este sistema. Y entonces más bien, en vez de ser sal, se han convertido como en el azúcar de este mundo, ¿no? Que todo lo endulzan, todo lo aprueban. La gente guarda silencio ante aquellas cosas que se saben que no están bien y todas esas cositas, ¿no? Entonces, porque ahorita estamos estamos viendo unos tiempos donde el alma del político se le despierta a todo mundo, ¿no? El alma del político, acuérdate que lo que caracteriza a un político es que quiere quedar bien con todo mundo, ¿no? Entonces, para no meterse uno en problemas como tal, ¿no? Entonces, pero la palabra de Dios nos dice claramente en Colosenses 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, dice, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿no? Entonces, no se trata de endulzar las cosas, hay que saber hablarlas, obviamente, como aconseja la palabra, como le aconsejaba Pablo a Timoteo, no entres en vanas discusiones, pero nosotros tenemos que estar preparados para hacer defensa del evangelio, ¿no? Entonces, en esa línea tenemos que ser sal. ¿En cuál línea? Tenemos que ser como esos agentes que preservan, ¿no? Que para que no se contamine todo del todo. Obviamente no lo vamos a poder controlar todo porque pues el remanente es pequeño, pero en lo que esté, en la medida de lo posible, lo que esté a nuestro alcance, que nosotros podamos cumplir esa función que tiene la sal de preservar, por lo menos, ¿no? Y llamar las cosas como son, ¿no? Ahora, ¿qué produce la sal? ¿Qué creen ustedes que produce la sal, no? Así, en lo natural. Cuando ustedes se comen algo salado, ¿qué produce? Sabor. Sed. ¿Sabor? Produce Sabor, sed. pero algo bien salado a uno lo que le da es sed inmediatamente, ¿cierto? O sea, algo bien salado, ¿no? A uno le da sed, por lo El menos le dan cuerpo ganas quiere de, eliminar la sal. de tomar agua de una, ¿no? Produce sed, ¿no? Y entonces en esa línea nosotros deberíamos ser sal. ¿En qué línea? En que nosotros deberíamos producir sed de Cristo, ¿no? ¿En qué medida nosotros podríamos producir sed de Cristo? ¿En qué creen ustedes? Predicando la palabra. Sí, predicando la palabra, sí, sí, obviamente, pero digámoslo, Cuando la gente ve un cambio en uno. cuando la gente ve Y un cambio en uno, Testimonio. Dando Testimonio. testimonio. testimonio, sí, sí, Sed por de, ahí va, pastor, perdón, sed de justicia. sed de justicia, hacer la voluntad de Dios, pero digamos que nosotros podríamos producir sed cuando la gente, por ejemplo, vea nuestros hogares y la gente diga, wow, la gente quiera o sienta sed de ese Cristo que produce en nuestros hogares. Esa armonía que yo espero que la que estemos mostrando pues sea una armonía real, ¿no? Porque
A veces también uno ve hogares muy armoniosos por encima, pero al interior del hogar nada que ver, ¿no? Entonces, esa es otra también, pero eso ya no es problema del que ve algo, ¿no? No le vaya a pasar como la higuera, ¿no? Cuando el Señor la maldijo. ¿Se acuerdan de esa enseñanza que vimos alguna vez? Que el Señor, como le vio las hojas a la higuera, entonces fue a buscar fruto y no lo encontró, y entonces la maldijo, ¿no? ¿Por qué? Porque eran puras apariencias, ¿no? Entonces, porque las higueras cuando tiran hojas es porque tienen un fruto. Esa tenía hoja y no tenía nada. Entonces, es como pura apariencia, pero cuando se acercó y la vio de cerca, vio que ya no tenía fruto. Entonces, pero hablemos de hogares verdaderamente cristianos, donde la armonía que reflejan sea una armonía real, porque Cristo está en el centro de esa relación. Entonces, que la gente al ver eso, por lo menos sienta esa sed de decir, wow, yo quiero que mi hogar sea así, ¿no? O que, por ejemplo, la gente vea la libertad en la que nosotros disfrutamos, ¿no? Ya no estamos no hay nada que nos domine en cuanto al pecado como tal, vicios, cosas que antes nos mantenían ahí como con un yugo ahí tremendo, esclavizados, y la gente vea que nosotros ahorita disfrutamos de una libertad que solo Cristo nos da y que la gente tenga sed de ese Cristo que nos hizo libres, ¿no? Por lo menos esa sed despertar o que vean tu gozo, tu alegría, creo que lo hablábamos hace 8 días, no me acuerdo, de esa alegría, no, de esa paz, hablamos de una paz, o que gozo, alegría, paz, que no como el mundo la da, sino como la da Cristo y que para la gente es incomprensible, supera cualquier entendimiento, entonces que la gente pueda sentir sed de esa paz, ese gozo, esa alegría que sabemos que Cristo produce en nosotros, aunque estemos en medio de tormentas y de problemas, pero que ese reflejo de ese Cristo que tenemos, pues produzca en la gente ese anhelo, esa sed de probar de esa agua, ¿no? Como tal. Ok, entonces, en línea a eso, ¿el cristiano calma la sed, sí o no? Sí, Sí, señor. Hacia Jesús, a la samaritana, de esa agua que él daba de beber, que no le volvería a dar sed. Pero esta pregunta, ¿el cristiano calma la sed, sí o no? La propia sí. Al final, ¿qué Sí, dijeron? claro. No calma la sed de Dios, no. sí, pastor. No, el cristiano no calma la sed, el cristiano la produce, pero es Cristo el que la calma, ¿no? O sea, nosotros podemos, la función nuestra es producir esa sed, ¿no? Producir esa sed, pero realmente nosotros, el que digamos, usted puede, lo que hablamos acá arriba, ¿no? Usted puede, por la armonía de su hogar, usted puede producir sed en otro y decir, wow, yo quiero esa armonía que hay en ese hogar. Sí, está bien, usted produce la sed, pero ese hogar va a tener la misma armonía que usted tiene solamente si reciben a Cristo y lo ponen como el centro del hogar. Pero nosotros no calmamos la sed, nosotros la producimos, pero es Cristo el que la calma, ¿no? Es lo mismo cuando el Señor dice, vengan a mí los que estén cansados y yo les haré descansar, ¿no? Nosotros podemos llevar a esos que están cansados al Señor, podemos llevarlos, pero el que verdaderamente les da el descanso es el Señor, ¿no? O sea, y lo mismo pasa aquí con la sed, ¿no? Porque imaginen ustedes lo contrario, ¿no? Si tu vida es de una completa derrota y todo eso, pues ¿quién va a sentirse de lo que tú vives, ¿no? O sea, más bien la gente lo que le dice a uno es, y usted dice que es cristiano y así, y vive llevado y que yo no sé qué, y a todas esas, no, hombre, prefiero quedarme acá donde estoy, ¿me entiendes? Habrá muchos que puedan decir eso, ¿no? Por eso es que ese eslogan que muchos hablan de bendecido, prosperado y en victoria, que hay mucha gente que lo dice, pero eso es como un eslogan, es pura palabrería, ¿no? Porque hay mucha gente que ni sabe qué es estar bendecido, hay mucha gente que ni sabe qué es prosperar, y hay mucha gente que ni siquiera está en victoria porque ni siquiera pelean, ¿no? O sea, uno no puede tener victoria si no pelea. Entonces, bendecido, prosperado y en victoria se ha convertido como en una muletilla, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, que realmente la gente lo vea a uno bendecido, entendiendo que estar bendecido es disfrutar de los beneficios de la presencia de Dios en la vida de uno, que uno sea una persona próspera en el sentido de que uno avanza en el propósito de Dios y que uno ha logrado ordenar su vida de tal manera que se vea que uno ha mejorado, que uno tiene un estilo de vida diferente y que uno esté en victoria porque realmente uno ha peleado sus batallas y ahí va, utilizando las armas que el Señor nos ha dado, identificando al enemigo y usando las estrategias que sabemos que están en la palabra, ¿no? Ok, algunas otras cualidades de la sal, ¿no? Bueno, la que ustedes vieron ahora, pues la que más conocemos, la sal da sabor.
Muchas comidas no tienen, sí, y uno detecta inmediatamente cuando algo no tiene sal, ¿cierto que sí? Inmediatamente, o sea, uy, esto no tiene Y sal. claro, no, Entonces, digamos, cuando no hay sal, inmediatamente eso se extraña por el sabor que proporciona, ¿no? O sea, eso es una es realidad, el ¿no? sazón de la comida. ¿Perdón? Es el sazón de la comida porque Sí, puede tener muchos condimentos, pero si no tiene sal, eso no sabe a nada. correcto. Pero ahora que Esmeralda dice que eso no sabe a nada, la sal puede perder su sabor, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? ¿Por qué puede perder la sal su sabor? Varias cosas, por los elementos que tiene alrededor, hay cosas que hacen que la sal pierda, si usted pone la sal donde no debería ser, rodeada de algunas cosas que le quitan el sabor, la humedad misma, las impurezas, tantas cosas que pueden hacer en lo natural que la sal pierda su sabor, ¿no? O sea, y resulta que la sal en tiempos antiguos podía perder su sabor fácilmente, ¿no? O sea, ahorita es que la sal ya viene procesada de manera industrial y todo eso, y están los tarritos que uno la guarda. Ahorita la cosa es más fácil. En los tiempos antiguos no había no había todo eso que tenemos ahora, y entonces era muy fácil que la sal perdiera su sabor, ¿no? Si no se almacenaba de una manera correcta, ¿no? Entonces, si perdía su sabor, pues perdía su calidad, ¿no? Y la sal, como decía ahorita Esmeralda, pues algo sin sal no sabía nada y una sal sin sabor, pues tampoco sirve para nada, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué es lo que hacían con esa sal? No podían tirarla, o sea, no podían echarla en el jardín, ni mucho menos porque eso no era abono, nada, eso podía echar a perder las plantas. Entonces, lo que hacían era tirarla en las calles, ¿no? ¿Para qué la tiraban en las calles? O sea, ¿para qué la tiraban en los caminos? Para ser pisoteada. Sí, para hacer hollada, para hacer pisoteada, pues, para que sirviera como lo que hoy en día ustedes han visto cuando uno echa como piedritas en un camino para que formen una senda ahí, para que la gente camine por ahí encima, ¿no? Era lo único que podía usar la sal, pues era para lo único que servía, no servía para nada y no para hacer hollada o para hacer pisoteada en el camino, ¿no? Eso en lo natural pasaba, ¿no? Entonces, ahora apliquémoslo a nosotros, ¿no? Si nosotros somos la sal de la tierra, y la sal puede perder su sabor, nosotros también podemos perder nuestro sabor. Hay muchas cosas, existen muchas cosas en este sistema en el que vivimos que puedan hacer que nosotros, cristianos, la sal de la tierra, también podamos perder el sabor, ¿no? O podamos ser contaminados, digámoslo, por este sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿Será que yo todavía como cristiano, siendo la sal, será que yo todavía tengo sabor, ¿no? ¿Será que todavía la gente siente en mí el sabor de Cristo? Básicamente, hacemos nosotros que la gente perciba eso, despertamos sed en la gente de lo que nosotros estamos reflejando en nuestra vida cristiana. Son preguntas que hay que hacerse, ¿no? O sea, obviamente, si nosotros vivimos como impíos, es decir, como personas apartadas, pues no hay mucho sabor que podamos reflejar, ¿no? Por eso es que la Biblia siempre nos dice, hey, examínate si es que estás o no estás en la fe. Ligado al tema que estamos hablando hoy es, hey, examínate si es que todavía tienes sabor, ¿no? Si es que todavía eres una sal con sabor, si todavía hay sabor a Cristo en ti, ¿no? Porque lo puedes hacer, a no ser de que estés reprobado, es decir, que seas una sal sin sabor, es decir, que no tengas el Espíritu Santo en ti que te permita evaluarte y saber, ¿no? Primera de Corintios 3:1 dice la palabra y Pablo le lo recalcaba a la iglesia cada rato, ¿no? Le decía, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿no? Entonces, imagínense, él veía, ¿no? Pablo veía en la iglesia muchos problemas que no tienen nada que ver con la sal de la tierra, ¿no? Y eso se da precisamente cuando la gente no madura espiritualmente, cuando se quedan en un estado de niños en Cristo. Entonces uno no puede desarrollar esa capacidad. Acuérdese de lo que hablamos ahora de que el Señor nos hizo competentes, ¿no? Entonces uno para ser competente uno necesita crecer, uno prepararse. ¿Para qué? Para que uno comience por medio de sus verbos, sus hechos, sus acciones a reflejar a ese Cristo pues que decimos que tenemos, ¿no? Se lo dijo a la iglesia de Corinto, se lo dijo a la iglesia de Gálatas cuando le dijo, hey, acuérdense que si el heredero es un niño, pues en nada difiere de un esclavo, ¿no? Porque el niño no sabe, el niño está al cuidado de otros, el niño no toma decisiones, el niño no, ¿me entienden? Así son los esclavos, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos en ese estado espiritual de niñez, digámoslo así. Bueno, y no hablemos de vivir como impío, porque eso ya es otro tema, pero digamos que hablemos de iglesia como tal,
No podemos quedarnos en ese estado de niñez espiritual, porque eso nos impide realmente el poder sazonar, ¿no? El poder transmitir ese sabor o despertar esa sed de Cristo en los demás, ¿no? Entonces, esa es una cualidad de la sal da sabor, tenemos que dar ese sabor de Cristo, eso por un lado. Digamos, en los demás ese sabor es visible, así como cuando usted le dijimos ahorita que usted se come algo y no tiene sal, usted se da cuenta de una. eh, el que nosotros tengamos ese sabor a Cristo eh, genera impacto en los demás, ¿no? O sea, eso es una realidad, ¿no? Porque, digamos, para muchas personas, acuérdense que hay un versículo en la Biblia, hermanos, que dice acuerda que la mosca muerta hiede en el perfume del perfumista, así como una pequeña locura aquel que es contado como sabio y honorable, ¿no? Cuando uno le entrega su vida al Señor, uno pasa a ser contado como sabio y honorable. ¿Sabio en qué sentido? Que no hay una decisión más sabia o más llena de sabiduría que entregarle su vida a Cristo, ¿no? Y honorable en el sentido de que uno, en buena teoría, uno debería empezar a llevar un estilo de vida digno, ¿no? Y como corresponde a un hijo de Dios. Pero también hay una realidad que uno podría empatar eso con algo que está escrito en el libro de Hebreos, de que cuando uno decide caminar esta carrera cristiana, uno tiene una tremenda nube de testigos encima de uno, ¿no? Entonces la gente va a comenzar a ver que se refleja en ti algo diferente a los demás, ¿no? Entonces, muchas veces el único Cristo que la gente puede llegar a ver es el que uno puede llegar a reflejarles, ¿no? Entonces, y tal vez lo que vean en ti, que te dices que eres cristiano, que dices que eres la sal de la tierra, eso que vean en ti pueda despertar sed en Cristo o pueda despertar ese deseo de buscar ese Cristo que tú reflejas, o tal vez lo que vean en ti, que no tiene nada que ver con la sal ni nada que ver con el Cristo que debería uno reflejar, más bien pueden llevar a que la gente se aleje del Señor, ¿no? Y ahí se está metiendo más bien uno en un problema tremendo porque está haciendo uno piedra de tropiezo, ¿no? Para la gente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando uno dice que es cristiano, o que uno diga que realmente que es cristiano, que lo que uno refleje esté alineado a la naturaleza de Cristo como tal, porque hay una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, de que uno sea piedra de tropiezo y el Señor hace una advertencia tremendo de que aquel que sea piedra de tropiezo mejor. ¿Se acuerdan cuál era la advertencia que él hizo? Que el tropezadero viene, pero hay de ti que seas piedra de tropiezo porque mejor te sería que, ¿se acuerdan? Ponerse una piedra y tirarse al fondo del mar. Una piedra de molino, ¿no? Amarrarse en una piedra de molino en el pecho y tirarse al fondo de mar, y que una piedra de molino puede pesar alrededor de 2 a 3 toneladas, ¿no? Entonces, para que ustedes vean la advertencia, el nivel que tiene esa advertencia, ¿no? Entonces, hay un impacto para los demás, definitivamente, ¿no? Hay una historia que tiene que ver con esto de la sal, que está en Segunda de Reyes 2:19, que pasó con Eliseo, ¿se acuerdan? Allá en Jericó. Que dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es buena, como mi señor lo ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas y echó dentro de la sal y dijo, así dice Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas ni muerte ni esterilidad. Y fueron saneadas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, ahí tenemos una situación que pasó que involucra esto de la sal, ¿no? Y esto que está ahí, acuérdate que todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es como una antesala o una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, ¿no? Pasó en Jericó, tenían ese problema ahí, que este pasaje siempre lo utilizo yo para recalcar tres elementos que son claves en nuestro caminar, ¿no? Y que nosotros deberíamos aplicar. Lo primero es uno tener la sinceridad de reconocer que tiene un problema. Lo segundo es tener la humildad de pedir ayuda, y lo tercero es ser obediente a aquel que te quiera ayudar, ¿no? Esta gente tenía una ciudad muy bonita, pero tuvieron la sinceridad de reconocer que había un problema. El problema era que las aguas eran amargas, ¿no? Tuvieron la humildad de pedir ayuda, pidieron ayuda de Eliseo y al final obedecieron todo lo que Eliseo les dijo, y al final fueron saneadas las aguas conforme a la palabra que habló Eliseo, ¿no? Entonces era una sombra, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso lo podemos traer al tiempo presente de que nosotros somos la sal de la tierra, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos familia que no es creyente. Quiero decir, todos. Yo no creo que haya alguien que diga, pastor, el 100% de mi familia es cristiana, o hay alguien. No hay, ¿no? Solo usted. No.
Yo tengo, es más, yo creo que nosotros somos los únicos cristianos de la familia. Pero bueno, el caso es que todos tenemos, bueno, obviamente No, cuando yo hablo me de refiero familia, a cuando hablo de diario. familia me refiero a mamás, tíos, hermanos, primos, bueno, toda esa parte, ¿no? Entonces, Ah, ya. eh, tenemos familia que no es creyente, ¿cierto? Pero yo creo que todos coincidimos en decir, así como esta gente le dijeron a Eliseo, mira, esta ciudad, mira, la ciudad es bonita, la ciudad está bien, la ciudad es bien bonita, pero hay un problema, que las aguas son amargas, ¿no? Entonces uno igual podría decir, no, no, si usted conociera a mi familia, ellos son buenos, gente buena, mis padres, mis hermanos, ellos son gente buena, pero hay un problema. Las aguas son amargas, ¿no? ¿Y cuál es el problema? No, ellos son gente buena, son nobles, pero bueno, hay adulterio, hay mentira, hay licor, bueno, algo debe haber, ¿no? O sea, porque cuando no son cristianos, pues obviamente algo debe haber, por más buena gente que uno crea. Yo no sé si a ustedes les pasó que uno antes de entregarle su vida al Señor, uno decía, bueno, pues yo no soy tan malo, ¿no? O sea, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, ¿me entienden? O sea, pero porque hay cosas que uno no dimensiona, como uno no reconoce que realmente ofende a Dios, pues uno no cree que es malo, ¿no? Como tal. Pero bueno, el caso es que podemos aplicar exactamente lo mismo que pasó ahí en Jericó. Si usted conociera a mi familia, son gente buena, pero hay aguas amargas ahí hay cositas ahí, hay uno que otro adulterio como tal. Entonces, así como Eliseo le dijo a la gente de ellos, vea, tráigame en una vasija, llénemela de sal y yo les sano esas aguas, ¿no? Pues es lo mismo, aplica para hoy, ¿no? Acuérdense que nosotros somos la sal de la tierra. De lo que el Señor podría decir es aquí, bueno, tráigame en alguien, un creyente nacido de nuevo, que con sabor a Cristo, o sea, que esa es la sal como tal, y yo la voy a verter. Eliseo le vertió esa sal en las aguas y ellas se sanaron. Y entonces lo que necesita el Señor es, cuando creyentes nacidos de nuevo, lo que necesita es su iglesia, que realmente tengan sabor a Cristo, que sean sal como tal, para vertirlas ahí primeramente en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros colegios, en nuestros lugares de trabajo. De seguro que en nuestros lugares de trabajo uno diría, sí, ahí hay gente buena, pero pues ahí hay aguas malas, ¿no? O sea, hay gente que anda en idolatría, hay gente que anda viviendo en unión libre o esclavitud por voluntad propia, bueno, como la conocemos. Entonces, eso es lo que el Señor pide, ¿no? Así como Eliseo pidió vasijas llenas de sal, el Señor lo que pide son creyentes que realmente entiendan que son la sal de la tierra, ¿no? Que tengan sabor a Cristo, iglesias con sabor a Cristo, o sea, iglesias que realmente entiendan el verdadero rol de la iglesia, ¿no? No solamente meras tradiciones, religiosidad o que estén preocupados por tantas cosas y que nosotros como iglesia entendamos como sal de la tierra, cuál es esa verdadera función que tenemos, ¿no? De llevar ese sabor a Cristo, despertar esa sal, darle sabor al asunto, preservar de la corrupción, ¿me entiende? O sea, ustedes han visto cuando la sal está ahí, digamos, si ustedes se sientan en una mesa en un restaurante y ustedes prueban el arroz o algo y no tiene sal, y ahí en la mesa está el salero, pues ustedes, la sal ahí dentro del salero no hace nada, ¿cierto que eso? La sal no se puede dejar ahí en el salero, pues uno comienza a sacarla, ¿cierto que sí? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ahora, si nosotros somos la sal de la tierra y entendíamos que la sal no se puede dejar en el salero porque ahí en el salero no hace nada, hay que vertirla. Si nosotros somos la sal de la tierra, ¿cuál sería ese salero en el cual no podemos estar ahí? No sé si me entendieron la analogía, ¿no? El mundo, pastor. El mundo, no, pero el mundo más bien sería, Juan Pablo, el lugar donde uno, por ejemplo, siguiendo la analogía, ¿no? Estamos sentados en un restaurante, nos traen la comida. Ahí está el salero, la comida le falta sal, entonces la sal no la podemos dejar en el salero, hay que sacarla y... Entonces, en esa analogía, el mundo sería como la comida donde necesitamos que se vierta la sal, ¿no? Pero ¿cuál sería ese salero donde no podemos dejar? Entendiendo que nosotros como iglesia somos El la sal, conocimiento que tenemos, el compartirlo, conocimiento. el evangelio, pues. Por ahí va un poquito, Pau.
el conocimiento que tenemos, que hay que compartirlo. Entonces, bueno, a redireccionar la pregunta. Ese conocimiento que tenemos, que hay que compartirlo, Pau, de pronto ahí para que tú lo completes, eh, ¿qué podría ser ese salero que lo encierra y que no se puede quedar ahí? ¿Qué podría ser? La palabra. La La palabra palabra. sería la sal. Digamos, ¿no? El miedo. La palabra de nosotros es la La sal, ¿no? vergüenza. Puede ser la vergüenza, bueno, hay tantas cosas, pero bueno, si no le llegan, Ujú. el tema es este, nada más para que usted vea. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Me entendieron la analogía de que la sal está en el salero, pero no se puede quedar ahí encerrada, tiene que salir, ¿entienden? Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la iglesia, ¿no? Y necesitamos ser esparcidos en algo, en el mundo, llamémoslo así, o por lo menos en Ser las comunidades. discípulos Y entonces nosotros no podemos quedarnos, la sal no se puede quedar encerrada en el salero, nosotros como iglesia no podemos quedarnos encerrados, ¿dónde? en la iglesia. En la iglesia, entendiendo la iglesia como las cuatro paredes del templo, ¿no? O sea, no podemos quedarnos ahí. ¿Me entienden? O sea, nosotros no podemos quedarnos ahí encerrados entre cuatro paredes, ¿no? O sea, eso es exactamente lo mismo que le pasó al Señor cuando fue a Gadara, ¿no? Que el Señor llegó a Gadara en una barca Ah, y dicen que él se bajó de la barca, ¿no? Él se bajó de la barca y ahí donde estaba en Gadara, que era una tierra de pecadores y todo eso, pero él no se quedó en la barca, decía, hey, los que quieran vengan acá, no, él se bajó de la barca. Y también podría ser una analogía de la iglesia. Nosotros no podemos quedarnos ahí en la barca, tenemos que bajarnos, tenemos que ir a donde están la gente que nos necesita, ¿no? Cuando una sal se queda en el salero, cuando una persona solamente se queda a nivel de iglesia, ¿no? Entre las cuatro paredes y, y peor aún los domingos nada más y entre semana no le habla a nadie de Cristo, nadie sabe que tú eres sal, nadie sabe que no despiertas sed a nadie, no, nada, no le das sabor a nada, ¿me entiendes? En ese instante nosotros podríamos sentirnos como esa sal que está en ese salero, pero que no se puede sacar. Eso es como que yo, y no sé si les ha pasado a ustedes, que uno hace y no sale nada, y no sale nada, y no sale nada. ¿Para qué sirve esa sal? Para nada, ¿no? Entonces, cuidémonos de no perder ese sabor, ese aroma a Cristo, ¿no? Que es realmente lo que interesa, ¿no? Entonces, todas estas enseñanzas que el Señor nos ha dado, que nos dio en las bienaventuranzas, en esta que nos da precisamente de la sal como tal, entender que eso es lo que somos, ¿no? O sea, que ese es el verdadero rol de nosotros como iglesia, que esa es la verdadera influencia y la manera en la que nosotros podemos contribuir a que por lo menos la gente a la que tenemos alcance pueda ser transformada, ¿no? O sea, y recordemos que aquí no necesitamos pues grandes ministerios ni nada de eso que lo que les decía ahorita, porque si hay algo que caracteriza a la sal es que para usted darle sabor a una comida que no tiene sal, tampoco necesita echarle un kilo de sal, ¿no? O sea, porque la echas a perder más bien. Son pequeñas cantidades y pequeñas cantidades marcan grandes diferencias como tal, ¿no? Entonces, no nos menospreciemos ni nada de eso porque, digamos, no nos apoquemos, digámoslo así, porque hay gente que se minimiza, digamos, del verdadero impacto que podría tener si es que uno asume el rol de marcar diferencia como tal, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? O sea, porque en una sociedad en la que nosotros vivimos, pues obviamente uno siempre tiende a hacer el bien a la gente que te hace el bien o a hablarle a la gente que ya conoce de Cristo y todo ese asunto. Entonces, el Señor mismo lo dijo, ¿no? Ahí dice, si ustedes aman a los que los aman, pues eso qué recompensa tiene. Eso no tiene ninguna recompensa, pues eso hasta los impíos lo hacen, ¿no? Como tal. Entonces, entendamos que este sistema en el que vivimos, en esto del bien y el mal, se maneja de diferentes tipos las relaciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros lo vemos desde el punto humano uno tiende a hacer el bien al que le hace el bien. Eso es desde el punto humano, ¿no? Ahora, desde el punto de vista animal, digámoslo así, porque acuérdense que la sabiduría de este mundo es humana, animal y diabólica, ¿no? El componente humano, digámoslo, de esa sabiduría que es de este mundo, es que uno tiende a hacerle el bien al que le hace el bien a uno. Ahora, una reacción animal es hacerle mal al que te hace el bien. Eso se necesita ser muy animal, pues alguien que te está haciendo el bien y que tú le pagues con mal, ¿no? Eso es animal. Una reacción diabólica es hacer el mal al que te hace el bien. Igual, ¿no? O sea, humana, animal y diabólica, ¿no?
La humana, la animal y diabólica van alineadas. O sea, uno tiende a hacer el bien al que te hace el bien, o a hacer el mal al que te hace el mal, o a hacer el mal al que te hace el bien. Bueno, las diferentes combinaciones. Pero la relación divina, la que nos enseñó el Señor, es hacer el bien aún al que te hace el mal, ¿no? No pagues mal con mal, paga bien con mal porque el bien siempre da recompensas como tal. Entonces, esa es una relación que no tiene nada que ver con este sistema en el que vivimos, ¿no? O sea, por eso es algo que tiene un componente divino, o sea, que solamente lo podemos llegar a practicar si es que tenemos aquel que nos da esa capacidad de querer hacerlo y no solamente de querer hacerlo, sino de poder hacerlo como tal. De que nosotros caminemos reflejando el mismo sentir que hubo en el Señor. ¿Cuál era el sentir que había en el Señor? Hacer el bien, en la medida de lo posible, estén bien unos con otros, en la medida en que dependa de ustedes, ¿no? Y no hagas el bien solamente que te hace el bien, porque eso hasta cualquiera lo hace, bendice a los que te maldicen y ama a tu enemigo y todas las cosas que el Señor enseñó que iban en contracorriente de lo que ese sistema enseña o lo que por lo menos el liderazgo religioso de la época enseñaba, ¿no? Entonces, que uno camine realmente marcando esa diferencia, que es la diferencia que marca la sal como tal, ¿no? Ok, para poder salir en este mundo, obviamente nosotros tenemos que primero dimensionar y entender el rol que tenemos, ¿no? Y tener bien claro cuál es el espíritu que nos mueve. Y ahora les voy a explicar a qué se refiere cuál es el espíritu que nos mueve, porque es espíritu con E minúscula, ¿no? En Lucas capítulo 9 pasó algo, ¿no? Lucas 9:51 dice la palabra que cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, estamos hablando ya cuando Jesús iba a subir al cielo. Dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos, ¿cierto? Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas, las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y entonces todos se fueron a otra aldea, ¿no? Entonces ahí lo que el Señor le está dando a entender a sus discípulos era básicamente que uno tiene que dimensionar para qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito nuestro como iglesia, ¿no? Como discípulos del Señor, ¿no? Eso lo tenemos que entender bien claro, ¿no? Y cómo lo entendemos y de qué manera lo estamos haciendo. O sea, eh, vivir como hijos de Dios es siempre tener la meta de que, acuérdate que la meta a lo que nosotros apuntamos es 1 Corintios 2:16, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es 1 Corintios 2:16? Tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, ¿no? Que nosotros podamos tener la mente de Cristo, pensar como Él pensó, actuar como Él actuó, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Él, ¿no? Y entonces el Señor les está diciendo ustedes no saben de qué espíritu son, ¿no? Ustedes tienen que ser del espíritu, es decir, cuando habla de espíritu con E mayúscula, eh, y que es es la misma palabra que se usa cuando dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, es decir, una actitud de cobardía, un comportamiento tal, cuando dice, ustedes tienen que saber cómo se tienen que comportar, de qué espíritu son. El Señor les dejó claro a ellos de que Él no vino aquí a perder las almas, sino a salvarlas, ¿no? Acuérdense que el Señor, en la primera venida, él no vino a condenar al mundo. De hecho, en el libro de Juan lo dice, ¿no? Que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque dice que el Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Entonces él no vino a condenar. ¿El Señor vino a qué? En esta primera venida, ¿vino a qué? A salvar lo que estaba perdido. A rescatar, ¿no? A salvar. Por eso es que a la mujer adúltera, él no la condenó. Él dijo, ¿dónde están los que te condenan? No, no están. Ah, bueno, yo tampoco. Vete y no peques más, porque yo no he venido a condenar, yo vine a qué? A salvar, ¿no? Y entonces estos querían que el Señor mandara fuego y consumiera a esa gente. Digo, no, 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 como poniéndolos en su sitio. Le dices, ustedes no han entendido cuál es la misión de ustedes o de qué espíritu son, o sea, qué es lo que los deberían mover. O sea, tengan presentes que yo no he venido aquí a perder almas, sino a salvarlas. ¿Cierto que sí? Entonces, eso es lo primero que les enseñó él a ellos, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que preguntarnos también, ¿no? Realmente la manera en la que nosotros actuamos, la manera en la que nosotros, las actitudes que tenemos, están en línea a ese propósito por el cual vino Jesús, que es a rescatar almas, a salvar almas, realmente. ¿Me entiende? En esa línea es que nosotros tenemos que caminar, ¿no?
que tiene que caminar la iglesia y entender que para él, por eso es que él dijo, ustedes son la sal, ¿no? Ustedes tienen una misión específica. ¿Cuál es? Tienen que dar sabor a Cristo, tienen que despertar la sed, tienen que preservar, o sea, tienen que marcar la diferencia, o sea, como sal, o sea, pero entiendan, básicamente, ¿por qué lo tienen que hacer? ¿Por qué? Porque el propósito mío cuando vine, dice el Señor, fue a rescatar almas, no a que se perdieran. Ustedes tienen que seguir con esa misma misión, marcando la diferencia por medio de su testimonio, por medio de reflejar a un Cristo que la gente despierte en la gente ese anhelo de tener, y por medio de esa sed que despierten puedan llevarlos a los pies del Señor y cumplamos ese propósito que es el de rescatar almas y que la gente no se condene. Ahora usted dirá, pastor, pero la Biblia dice que la gran mayoría de la gente se va a perder. Sí, la gran mayoría de la gente se va a perder, tristemente, pero en la medida que dependa de nosotros, pues hagamos lo nuestro, ¿no? Como colaboradores de Dios, ¿no? En esto de la sal de la tierra, ¿tiene usted alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? Pastor, Sí, señor. yo tal vez tengo unos aportes. Ajá. Sí, hay uno que está en Colosenses. Aquí está. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ujú, Y también en Proverbios 11:30 que dice que el que gana almas es sabio. Y también en Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros, manifiesta a todo lugar el olor de su conocimiento, ujú. porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Ok. Sí, sí, o sea, digamos que aquí como estamos hablando de la sal, pero, por ejemplo, eso que yo leo del perfume, que nosotros somos ese recipiente donde se ha depositado el perfume de su conocimiento para que nosotros sirvamos como canal, ¿no? También habla de lo del vino nuevo en un odre nuevo y todo ese asunto. O sea, hay varias cosas que no, en las cuales, o también hay un versículo por allá que dice que nosotros somos, que ha depositado ese tesoro en vasijas de barro, ¿no? Nosotros somos vasijas de barro, pero aunque somos vasijas de barro, ha depositado un tesoro precioso, ¿no? Porque, digamos, si usted tiene un tesoro precioso, ¿dónde lo guardaría? Una caja fuerte. En una caja fuerte, ¿no? Yo no me imagino a alguien con una cadena de oro y todas joyas guardándola en una vasija de barro. En lo natural no se haría, ¿no? Porque uno creería, no, hombre, no le doy valor a una vasija, no me inspira confianza, pero para que sepamos que delante del Señor, aunque seamos vasijas de barro, está la confianza que Él tiene en nosotros porque nos ha hecho competentes, que depositó en nosotros ese preciado tesoro, que es su palabra, su evangelio, esa misión que estamos hablando aquí de que nosotros podamos seguir con lo que el Señor vino a marcarnos el camino, ¿no? Entonces, esto de la sal, pues es para que lo entendamos, es una de las características que nosotros tenemos como cristianos, ser sal, ¿no? Marcar la diferencia. Ahí está la clave, ¿no? Y vamos a ver lo otro en estos minutos que nos quedan, que tiene que ver con la luz del mundo. El año pasado creo que lo vimos, pero para que cerremos esto de las bienaventuranzas y el tema de la luz, que es la última parte, dice la palabra en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Si usted, digamos, si yo les dijera a ustedes, ¿qué ven de común en esto que acabamos de leer ahora de la sal con esto de la luz? ¿Qué ven de común? Ustedes dirán, ¿qué es lo que hace que las dos cosas estén muy parecidas y por eso es que están en el mismo capítulo y todo eso? ¿Qué hay de común entre El ser la uso, sal de ¿no? la El tierra uso y que ser se la le luz del da. mundo? Que somos nosotros, la Sí, iglesia. pero hay algo más. ¿Qué hacen la diferencia? Eso. Son necesarias. Que marcan la diferencia, ¿no? O sea, ahorita lo acabamos de ver de la sal, que la sal en la comida se nota cuando hace falta, ¿cierto? Y también en un mundo de oscuridad, porque aguanta habla de la luz del mundo, ¿no? En un mundo de oscuridad, si usted, por más pequeña que sea la luz, por más pequeña que sea la luz, marca la diferencia, ¿no? O sea,
aunque sea un destello. Por eso es que hay una canción que dice con un destello de su gloria, ¿no? Aunque sea muy pequeña, marca la diferencia. Pero bueno, entonces el Señor le dice, ya les había dicho que eran la sal y ya lo vimos. Dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, de pronto eso es algo que lo hemos leído muchas veces y todo eso, pero aquí lo importante es para que lo dimensionemos y hay varias preguntas que nos podríamos llegar a hacer, ¿no? ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser la luz, ¿no? ¿Cómo llegamos a ser la luz? Porque él dice en el versículo 14, dice, vosotros sois la luz, ¿no? Vosotros sois la luz. Hay algunas corrientes, algunas religiones y todo eso que, eh, pues, más que todo, más inclinadas a ser sectas de gnósticas y todo eso, que dice que a medida que uno avanza o que uno va adquiriendo cierto conocimiento, uno también va alcanzando ciertos niveles de luz, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Yo entiendo y sé que la revelación que nosotros recibimos es progresiva, ¿no? Es progresiva pero eso está hablando de entendimiento, pero no es que uno reciba la luz por porciones como tal, ¿no? Porque el Señor no está diciendo, vosotros sois un primer nivel de luz. No, 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 ustedes son la luz del mundo, ¿no? Eh, no nos está hablando de niveles ni mucho menos. Obviamente que uno va adquiriendo cierta revelación, pero no, no es que van a ser ni fueron, no. Ustedes son la luz, es un presente, igual que la sal, como vimos ahorita, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido llamados por Dios, digámoslo así, se nos dio la invitación, decidimos aceptarla para nosotros ser luz en medio de las tinieblas, ¿no? Primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable, ¿no? Entonces, ¿en qué momento uno llega a ser luz? Cuando da Cuando entra en testimonio. el reino de la luz, ¿Cuándo qué? ¿Juan Pablo? cuando Da entra en el tes- reino de la luz, cuando es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz ¿Y en admirable, qué momento uno es trasladado del reino de las tinieblas al reino de en la el luz? nuevo nacimiento. Cuando nace de nuevo, ¿no? Cuando una persona nace de nuevo, inmediatamente es trasladado del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de la luz. Entonces uno se convierte en luz. Entonces, esa primera pregunta que dice, ¿cómo hemos llegado a ser luz? En el momento en que una persona le entrega su vida a Cristo, es trasladado de las tinieblas a la luz y ahí en ese momento uno se convierte, ahí se hace realidad aquello que el Señor dice, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Entonces, desde el momento en que creemos el Evangelio, en el momento que recibimos al Señor, en ese momento la luz de Dios resplandece en nosotros. Segunda de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, estamos claros, ¿no? ¿En qué momento nosotros llegamos a ser luz? En el momento en que nacemos de nuevo y somos trasladados de las tinieblas a la luz. Básicamente, porque dice la palabra que el que decide entregarle su vida al Señor y decide seguirle, ya no anda en tinieblas. Juan 8:12. Otra vez Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Entonces, lo tenemos claro, ¿en qué momento llegamos nosotros a ser luz? En el momento en que le nacemos de nuevo y somos trasladados de las tinieblas a la luz. Después puede surgir otra pregunta, ¿no? ¿Qué significa esconder nuestra luz? Porque el versículo 14 y 15 dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre un candelero, ¿no? Entonces, ¿qué significa esconder nuestra luz? Pues obviamente, en lo natural sabemos, ¿qué es esconder una luz? Es ponerla debajo de la cama o debajo de un almud. ¿Se acuerdan lo que es un almud, no? ¿Sí saben qué es un almud? El cajoncito que se pone a los pies de la cama, ¿no?
Sí, puede ser, es un cajón de como de madera ahí que se pone debajo de la cama, o, sí, o se guarda por allá bien escondido, ¿no? Yo les conté alguna vez que mi papá tenía, bueno, no era un almud porque no era judío, ¿no? Pero sí tenía un cajón de madera muy grande con candado y en ese, y dentro de ese cajón tenía una cámara fotográfica vieja, unos rollos de papeles, bueno, era su, no sé, era como ¿cómo era que le llamábamos nosotros? No me acuerdo, un baúl. Un Nosotros le llamamos baúl. un baúl, ¿sí? Baúl. Era un baúl que él guardaba ahí, ¿no? Entonces, ¿qué significa esconder nuestra luz? Que en lo natural que uno prenda una luz y la mete debajo de la cama. Eso en lo natural es esconder, pero espiritualmente, ¿qué significado tiene, no? ¿Qué significa esconder nuestra luz? Bueno, obviamente significa vivir un cristianismo solamente de iglesia, ¿no? Es como lo que yo les decía ahorita. Eh, Cuando uno enciende una luz, ¿uno en qué momento enciende una luz? ¿Cuando hay qué? No hay oscuridad. Cuando hay oscuridad, ¿cierto? Porque yo no voy a prender una vela aquí en el patio de mi casa a la 1 de la tarde, que hay un solazo. ¿Para qué? Ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, digamos, esconder nuestra luz, ¿en qué momento nosotros como cristianos, siendo la luz, la escondemos? Cuando, digamos, que solamente alumbramos donde hay luz, digámoslo, cuando somos cristianos de iglesia, nada más, o sea, los domingos ahí y tal vez pretendemos brillar entre otros que están brillando y, ¿me entiende? Entre luminarias, llamémoslo así, ¿no? Entonces, pues no tiene mucho sentido. Oye, ahora se dirán, pastor, entonces no hay que ir a la iglesia, ¿o qué? Claro que sí hay que ir porque pues obviamente ya sabemos para qué uno va a la iglesia, pero nosotros no vamos a la iglesia. Digamos, para cumplir esa función de ser luz en medio de las tinieblas, ¿no? Porque se supone que en la iglesia, aunque hay pecado y todo lo que hay en las iglesias, pero tampoco vamos a eso, ¿no? O sea, ya sabemos a lo que vamos a compartir como hermanos, a compartir la palabra y todo eso, pero la idea es que nosotros podamos ir a brillar en medio de las tinieblas como tal, ¿no? Como dice Juan 1.5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Entonces, en la medida en que uno sea un cristiano solamente, que su cristianismo se lo saque uno cuando va a la iglesia, pues uno está escondiendo su luz, ¿no? Porque entre semana, en el mundo, en los lugares de trabajo, nos desempeñamos, donde necesitamos brillar, pues estamos apagados, ¿no? Entonces estamos escondiendo nuestra luz como tal. Entonces no hagamos eso porque realmente no es lo Pastor, que se espera, ¿no? Ajá. una pregunta. Jesús dijo que él era la luz del mundo, pero él no dice que él es la sal de la tierra. Eso lo dice nada más para nosotros. Sí, bueno, por eso es que él nos dijo que nosotros éramos la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿no? Pero sí lo dijo digamos, para los que lo están oyendo, para nosotros, pues llamémoslo así, porque eso es para nosotros como tal. Pero él dice ahí, digamos, en Juan 8, él dice que es la luz del mundo, pero él no Ujú. dice que él es la sal de la tierra. Eso lo dice solo para nosotros, digamos. De hecho, se menciona solo ahí, ¿no? De que nosotros somos la sal, solamente allí ahí en lo que estamos viendo en Mateo 5, ¿no? Pero sí, no, él no se puso como la sal, ¿no? No se puso él como la sal, correcto. Ok, bueno, entonces, ¿qué significa que nosotros apaguemos la luz? Ya hablamos de eso, o sea, que seamos cristianos solos de iglesia. También, ¿cómo podríamos nosotros estar apagando nuestra luz cuando nos avergonzamos de Cristo y el Evangelio? Ahora se dirán, pastor, y hay gente que sí se avergüenza del Evangelio, pues tristemente sí, ¿no? O sea, cuando la gente prefiere pasar inadvertida, cristianos a la secreta, o sea, nadie se da cuenta que somos cristianos, entonces, siendo la luz, dando el beneficio de la duda de que realmente la gente sea cristiana, pues, o sea, por lo menos no estén viviendo en pecado y que le hayan entregado su vida al Señor, pero quieren pasar de agache, ¿no? Inadvertidos, no quieren cumplir ese propósito que el Señor nos ha dado de que nosotros podamos alumbrar y todo ese asunto, marcar la diferencia y todo eso. Entonces, en esa medida nosotros estaríamos apagando esa luz, ¿no? O sea, nadie enciende una luz para apagarla, ¿no? Pablo, si él lo tenía claro en Romanos 1 cuando él dice que no se avergonzaba del Evangelio porque él entendía que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿no? Al judío primeramente y también al griego, ¿no? Entonces, que nosotros podamos tener ese mismo sentir que tuvo Pablo, ¿no? De no avergonzarse del Evangelio. Entonces, en esa medida uno está apagando la luz, ¿no? O sea, acuerde que eh, la transformación que ha habido en nosotros es espiritual,
y la gente la puede ver solamente lo que hablamos al principio, la gente lo puede ver por medio de qué cosa, de nuestras acciones, del fruto del Espíritu, que es, ese sí es visible como tal, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de pasar inadvertidos y que nadie se da cuenta, a veces hay gente que nadie se da cuenta ni que uno puede ser cristiano, o sea, en otras palabras, y ligado a lo que estamos hablando, hemos encendido una luz porque la encendimos en el momento que le entregamos nuestra vida al Señor, pero es una luz que encendimos, pero que la mantenemos oculta, apagada, debajo de la cama, debajo del Talmud, ¿no? Y ahorita vamos a ver que esa no es la intención de Dios. Una luz cuando se enciende es para que ilumine, para que alumbre, ¿no? Entonces el Señor nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos brillar, para que nosotros podamos dar testimonio a los demás. O sea, todo lo tenemos. Nos ha hecho competentes, porque lo vimos al principio, nos ha dado un espíritu, no un espíritu de cobardía, nos ha dado capacidad, nos ha dado las herramientas para poder hacerlo, nos ha dado la confianza plena de saber que Él está con nosotros, nos acompaña, bueno, tantas cosas que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos realmente brillar como la luz de este mundo, pero bueno, a veces hay gente que no asume el rol porque se descalifican ellos mismos, ¿no? Entonces no podemos comportarnos ni con vergüenza ni con cobardía, ¿no? Que era lo que dice en segunda de Timoteo de que el Señor nos ha dado ese poder, es decir, esa capacidad de amor, de dominio propio, ¿no? Entonces, Pablo le decía a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. O sea, que no se avergonzara a Timoteo tampoco de Pablo, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo la paga uno en el momento en que uno se avergüenza realmente de hablar de la palabra o de, por lo menos, decir que uno es cristiano, ¿no? Pastor, Sí, señora. ajá, bueno, que sabiendo que la luz viene directamente del Señor, nosotros no somos luz, sino que viene directamente del Señor. Entonces, cuando dices tú que se avergüenza uno del Evangelio, es que va perdiendo que la fe, nos vamos enfriando en la fe, tal vez, el avergonzarse. Acuérdate que, por ejemplo, que Pablo hablaba de cristianos carnales, ¿no? O sea, uno enciende la luz en qué momento, o en qué momento uno pasa a hacer la luz cuando uno nace de nuevo, ¿no? Entonces, cuando uno nace de nuevo, deja de ser un hombre natural para convertirse en un cristiano carnal. Ahí, es el primer paso, ¿no? Pero uno es luz, porque hemos sido trasladados de las tinieblas al reino admirable de su luz, ¿cierto? Estamos ahí. Pero si uno no entra en el proceso de lo que hemos hablado siempre, de renovar la mente y todo ese asunto y conocer cuál es el propósito. Entonces, uno, aunque sea cristiano, por lo menos cristiano carnal, pero es una luz que está oculta, digámoslo, es una luz que no alumbra, es una luz que no es visible, digámoslo así. Y entonces, hay más la probabilidad de que esa luz se comience a apagar y apagar hasta que, eh, como hemos hablado ahí, el que piensa como antes, tarde o temprano vivirá como antes, y entonces nunca va a llegar a brillar si no entra en el proceso como tal, ¿no? Por eso era que Pablo le decía, le recomendaba a Timoteo y le decía, aviva, ¿no? Aviva el don que hay en ti, o sea, avivar es no dejar que se apague ese fuego, ¿no? Porque si uno no entra en el proceso, como dice Milena ahorita, y la gente en vez de, uno con una mente, con una mente carnal, eh, uno va a sentir vergüenza. Les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba recién convertido, a mí me daba pena levantar las manos en la iglesia, porque estaba recién llegadito a la iglesia y la gente, yo veía que la gente levantaba las manos y a mí me daba pena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo venía de la católica y en la católica uno no levanta las manos. Entonces, pero eso ¿por qué? Estaba recién convertido y entonces tenía todavía era un cristiano carnal, digámoslo así. Entonces uno se avergüenza de ciertas cosas, ¿no? O que lo vean con una Biblia en la mano y todo. ¿Me entienden? Solamente que digamos, aunque uno sea la luz, es una luz apagada todavía, ¿no? Pero uno tiene que entrar en el proceso y a medida que uno va avanzando, a eso se refería Pablo cuando decía, aviva el fuego, ¿no? Aviva para que comience a crecer, ¿no? Pero eso va acompañado de entrar en el proceso como tal. Hay gente que nunca entra en el proceso y entonces toda la vida eh, pues duran ahí en ese estado de cristianos carnales y todo eso. Y mientras no pequen, pues uno dándoles el beneficio de la duda que se mantengan ahí y dicen, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué has hecho? Ni fuiste sal, ni diste sabor, ni alumbraste, ni nada de eso, pero como no pecó,
está ahí, y entonces eso es lo que la Biblia menciona, que son las personas dignas de conmiseración, ¿no? O sea, los más miserables de todos, o sea, que realmente nunca contribuyeron a nada, ¿no? Como tal. Ok, entonces, tener una luz apagada también significa que hay cosas en nuestra vida que no dejan brillar esa luz de Cristo en nosotros, ¿no? Por ejemplo, Mateo 5:15 dice que ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, ¿no? Le estaba contando que un almud es una caja de madera que los israelitas usaban para medir granos en los tiempos bíblicos, ¿no? Entonces, poner una luz debajo de un almud es taparla por completo, ¿no? Es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, ¿cuál será el almud que impide que nosotros brillemos, ¿no? ¿Cuál será? O sea, y no necesariamente estamos hablando de pecado, pues estamos hablando de la iglesia, ¿no? Pero un almud, digamos, lo que puede impedir que la luz brille puede ser nuestro mal carácter, la soberbia, la gente que todavía coquetea con cosas de este sistema, de este mundo, los afanes por la riqueza, bueno, tantas cosas, lo que el Señor hablaba de las cisternas rotas, bueno, tantas cosas que pueden ser ese almud que no deja que realmente la luz brille, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, en 1 Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, pues está todavía en tinieblas, ¿no? Porque el que ama a su hermano permanece en la luz y el que no, y en él no hay tropiezo, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿no? Esas rencillas entre hermanos, y cuando estamos hablando pueden ser hermanos de sangre, pueden ser hermanos en la iglesia, hay gente que todavía guarda ciertas cosas ahí, situaciones que no han solucionado como tal. Entonces, todas esas cosas pueden ser ese almud que impide realmente que la luz brille como debería brillar, ¿no? Entonces ahí vienen ciertas preguntas, ¿no? Ahí viene otra pregunta también es, ¿a dónde debe brillar primeramente esa luz, ¿no? De Mateo 5:15 dice, ni se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino que se pone encima de un candelero y alumbra a quiénes? A todos los que están en la casa, ¿no? Entonces, ¿dónde debe brillar primeramente esa luz? Cuando uno viene a los pies de Cristo, uno se convierte en luz, ¿no? Porque es pasado de tinieblas a luz. ¿Dónde debe brillar primeramente esa luz? En la casa, ¿no? En la familia. ¿Se acuerdan del endemoniado Gadara que quería seguir al Señor y le dijo, no, 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 vete a tu casa primero y cuéntales a ellos todas las grandes cosas que te han pasado y las cosas que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Entonces, ¿dónde tiene uno que empezar a brillar primero? En la casa, ¿no? O sea, que no se cumple de nosotros ese dicho popular de candela en la calle y oscuridad en la casa, o que ¿cómo se llama? En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? O sea, que tristemente pasa mucho en familias cristianas, ¿no? Que la gente afuera, mar de amabilidades, ayudan a todo el mundo, y en las casas, ya en la intimidad del hogar, se tratan mal y hay rencillas y, ¿me entiende? Pero de la puerta para afuera, la gente podría catalogarlos como modelos de familia, ¿no? Pero en la intimidad del hogar nada que ver, ¿no? Entonces, ¿dónde tiene que brillar esa luz primero? En la casa, ¿no? En la casa. Ahí primeramente tiene que brillar. Porque acuérdense que la Biblia habla mucho del prójimo, ¿no? Y los prójimos más prójimos que tenemos, pues es la familia, ¿no? Los que somos casados, las esposas o los hijos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos para que nuestra luz brille en nuestra casa? ¿Qué creen ustedes que es lo más importante para que la luz brille en la casa? O sea, si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y decimos que somos cristianos y listo, queremos brillar en la casa, ¿qué es lo que ellos que nos ven de cerca, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos realmente que la gente vea en nosotros para que la luz brille en la casa, ¿no? Buen Frutos. testimonio. Testimonio, ese Berardo. Frutos, dijeron por Frutos. ahí. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero digamos, cuando hablamos de testimonio y frutos, estamos hablando de lo que la Biblia le llama una fe no fingida, ¿no? Una fe no fingida, ¿no? Que era lo que Pablo le decía a Timoteo, le decía, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y una fe no fingida, ¿no? ¿A qué se refiere con una fe no fingida? Pues bueno, algo no fingido algo no fingido es algo que Es transparente. transparente, Verdadero. Auténtico. verdadero, algo real, ¿no? Que sea una fe real, ¿no? Porque acuerden que si hay algo que espanta, digamos, a la familia de entrar a los caminos del Señor, es un mal testimonio dentro del hogar, ¿no? Es una fe fingida, llamémoslo así, ¿no?
que alguien lo vea a uno y decir, es que me convertí al Señor y entonces ustedes ven que la gente sigue igual, con el mismo mal carácter, o siguen fumando, siguen tomando, siguen mintiendo, y dice, no hombre, pues eso nada que ver, yo para eso mejor me quedo en la casa, ¿no? Entonces, que sea una fe no fingida, ¿no? Y por eso decía, nacido de un corazón limpio, decía Pablo a Timoteo, ¿no? Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, ¿no? Entonces, una fe no fingida va ligada a un amor no fingido, ¿no? Entendiendo que es el amor del Señor, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso también? Tenemos que dar testimonio. A veces hay hogares cristianos, tristemente ahí, donde hay ancianos, personas de la tercera edad y a veces nadie los quiere cuidar. Y bueno, esas situaciones se ven y es unas peleas para que los cuiden y todo eso. Entonces, eso no habla bien de una fe no fingida, ¿no? Miren lo que decía Pablo a Timoteo en línea de esto, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, ¿no? Son detalles que pasan y son situaciones reales, ¿no? Que se dan, ¿no? O por ejemplo, las relaciones entre esposos, ¿no? Maridos, vivir con ellas sabiamente y trátenla como vaso más frágil. Eso hace parte de la fe no fingida, ¿no? Y pasa muchísimo. No sé si ustedes han visto esas situaciones de esas familias que a veces van discutiendo en el carro y pelean y cuando llegan a la iglesia, ¡plum! Todo el mundo sonriente y se agarran de la mano y todos, pero venían de camino venían peleando, ¿no? Eso lo ven los hijos, ¿ah? Eso lo ven, sobre todo la gente que está ahí, la fe no fingida, ¿no? Listo, después dice, Quiero, perdón, quiero comentar algo. ajá, Y es que nosotros tenemos, cuando somos cristianos de verdad, tenemos mucha responsabilidad porque yo, por ejemplo, le he predicado a gente y dice, ay, no, a mí no me hables de los evangélicos. Yo creo en Dios, pero a mí no me hables de los evangélicos porque los evangélicos son los más mentirosos, los más no sé qué, los más y sé cuánto. Entonces yo le digo, no, ustedes no crean, o sea, ustedes no se fijen en las personas, yo le digo así. Pero sí, eso es muy importante, el testimonio vale muchísimo. es que imaginen que Gandhi que tiraba sus buenas frases, ¿cuál es la frase más famosa de Gandhi o de la que más conocemos? Que ama al pecador, pero no al pecado. Pero él tenía otra frase, él decía que a él le gustaba a Cristo, pero no le gustaban los cristianos, decía él, ¿no? Ok, Ah, pero bueno, otra pregunta que surge de todo eso que estamos leyendo, dice, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra luz brille delante de todos los hombres y que glorifiquen a Dios por medio de nuestra vida? Porque Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Básicamente. Mire que hay una palabra clave, dice que ya sabemos, nosotros somos la luz en el momento que le entregamos nuestra vida al Señor, pero dice que una luz no se esconde debajo de un árbol, sino que se pone arriba de un candelero. ¿Para qué? Para que alumbre delante de los hombres. Hay una frase o una palabra clave que es delante de los hombres, ¿no? Delante, ¿no? Eh, digamos, ¿por qué dice delante? Pues, bueno, no es un secreto y nosotros lo sabemos que cuando nosotros vamos en grupo y vamos por un lugar oscuro y alguien lleva una linterna, la persona que lleva la linterna o la luz, ¿a dónde va? Adelante. adelante. Adelante, ¿no? Porque tiene que alumbrar, ¿cierto que sí? O sea, eso desde el punto de vista natural lo entendemos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista espiritual es igual, ¿no? Cuando habla de delante significa enfrente de, ¿no? O sea, no estar atrás, camuflado, ni en la mitad del grupo, no. Hay que estar adelante porque tenemos que fungir como guías, hay que guiar a los que van caminando porque la gente que no tiene la luz, pues obviamente camina en tinieblas y hay más probabilidades de que tropiece. Entonces, por eso es que dice que la palabra de nosotros es, ¿qué cosa? La Biblia o la palabra es ligado a esto. Iba a ir, Lumbrera nuestro camino. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, ¿no? Lámpara a mis pies y lumbrera. La lámpara y la lumbrera o las linternas tampoco es que tengan. ¿Cuánto alcanzará una linterna? Si una alumbra, ¿cuánto distancia? ¿Qué? ¿Como 2 metros? Hay unas que son muy buenas y alcanzan como 10 metros, pero no pasan de ahí. Bueno, pero digamos que la normal es 1 o 2 metros, ¿no? Entonces uno no alcanza a ver a lo lejos, ¿no? A medida que uno va avanzando, va alumbrando, ¿no? A medida, paso a paso, ¿no?
paso a paso, ¿no? Entonces, en esa línea dice que nosotros tenemos que, o por lo menos alumbrar de tal manera que vayamos delante de los hombres, ¿no? Delante de los hombres. Ahora, ¿por qué creen ustedes, en línea a esto, que nosotros como cristianos, que somos la luz, ¿por qué tenemos que ir adelante? Pensemos el ejemplo, Para digamos, ser guías, Para guiar. ¿y por qué podemos guiar? Porque somos porque luz tenemos y los demás conocimiento pueden ver ¿Conocimiento de qué? de de la Jesucristo. palabra. de la palabra, Sí, pero digamos, pero pensemos en del mentalmente, camino. exactamente. Les iba a decir que pensemos en ese grupo, un grupo de personas ahí caminando en la oscuridad y que entonces el que va a la luz dice, hey, el que va a la luz vaya adelante. Está bien, el que va a la luz vaya adelante alumbrando, pero también el que va adelante alumbrando, pues tiene que conocer el camino, porque si no van a empezar a dar vueltas y decir, sí, yo llevo la luz, y dice, ¿para dónde vamos? Yo no sé, pero yo voy alumbrando. ¿Verdad? No, 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 tiene que conocer el camino, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que ir adelante? Pastor, Porque se supone que conocemos el camino, ¿no? Se supone que conocemos el camino y ese camino es eso. ¿Sí, Mile? ajá, o sea, en este caso sería que, bueno, somos la luz, pero si no tenemos un propósito, no estamos haciendo uso de la luz. Si yo ando sin propósito en la vida, Por sería eso, como andar ahí ciegamente. entonces vamos a Ajá, contestarle a Milena. Si, por ejemplo, si Milena es la luz, pero ella no tiene un propósito, ella desconoce su propósito. Entonces, ese desconocimiento o esa ignorancia del propósito de Milena vendría a ser su qué, que lo vimos ahorita, ¿no? Porque ese desconocimiento le está impidiendo a ella que la luz alumbre, ¿no? Entonces, para ella eso viene a ser su qué. Piedra de tropiezo. No, no, que lo vimos ahorita, ¿no? O sea, que yo les dije, Almud, eso, el almud. el almud. Ese viene a ser tu almud que está impidiendo que la luz alumbre, ¿no? O sea, estás poniendo la luz debajo de ese almud. ¿Y cuál es el almud de ella? La ignorancia, no conocer cuál es el propósito por el cual está haciendo las cosas. O sea, acuerden que la ignorancia bíblica es una ignorancia escogida, ¿no? Y por eso el Señor le decía a la gente, es que ustedes ni saben lo que dicen. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras. Entonces, esas son cosas que impiden, Mile, y que lo mencionaste, que impiden que la luz brille. Está bien, uno le entregó su vida al Señor, uno viene a ser la luz, pasado de tiniebla a la luz, y lo es uno, pero ¿qué? Tienes que brillar. ¿Y cómo hago yo para brillar? Tienes que, o sea, avivar esa luz que está ahí, tienes que conocer, tienes que entrar en el proceso, tienes que quitar cosas que son, tienes que ir quitando almuds, la ignorancia, el carácter, la soberbia, las horas de la carne como tal, y comenzar a dar frutos del Pastor, Espíritu. ¿Sí, Chile? esos Almud también pueden ser como las fortalezas que usted en algún momento ha hablado, como las creencias limitantes también que hablan. Sí, entendiendo como las fortalezas mentales, ¿no? Ajá, Esas sí, que exactamente. uno tiene que derribar fortalezas, ¿no? conceptos. Exacto, son Exacto. conceptos preestablecidos que impiden que realmente uno, que entre otra información diferente, ¿no? Entonces, Ajá. por ejemplo, que a alguien le dice, no, es que alguien le ha dicho, es que a mí no me gusta hablar en público, es que yo no sé hablar en público y no, yo no puedo ni mirar a la gente a los ojos, entonces se creció con esa idea, ¿no? Una fortaleza ahí. Entonces viene a los pies de Cristo y entonces el Señor dice que Él pone en nosotros el querer, pero tiene esa fortaleza de decir, es que por eso es que a ustedes, un consejo, ¿no? O sea, si alguna vez les dicen, alguno quiere orar o algo, ustedes tienen la capacidad, el Señor nos ha hecho competentes, ¿no? O a veces nos pasa a nosotros en la iglesia, ¿usted por qué no me ayuda para abrir el culto el domingo? O sea, se lo juro, pareciera como que uno les estuviera proponiendo, puede ir a la luna en un transbordador espacial, pues. No, hombre, o sea, el Señor nos ha hecho competentes, ¿me entiendes? Entonces, no, dejen que la luz brille, ¿me entiendes? Entonces, esos son fortalezas ahí, es que yo no sé, es que me da pena hablar, es que yo no sé orar, es que, no, 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 esas cosas hay que irlas quitando ahí, porque esos son los almud, como dice Chile, son almud que están impidiendo que la luz brille, ¿no? O sea, ¿me entiende? Pastor, Sí, y señora. es hablando de en esta misma línea, esos Almud nos convierten como cristianos carnales.
Pues podría ser, digámoslo así, en línea a que si uno no va entrando en ese proceso de ir quitando, sembrando, edificando y todo eso, pues uno comienza a tener esas fortalezas ahí que te impiden trascender, te impiden evolucionar, no te impiden crecer y entonces te quedas ahí como un niño en Cristo y entonces el niño no difiere de un esclavo porque el esclavo no avanza, no piensa, no sueña, no tiene aspiraciones. Entonces, sí, a la larga no maduras, digámoslo, te quedas en ese estado ahí no trasciendes de ser carnal a espiritual, ¿no? Digámoslo así. Y acuérdate que lo que dice la palabra, que el espiritual todo lo juzga, todo lo puede, y el espiritual es el que tiene esa responsabilidad de decir, si ustedes ven a alguien que necesita ayuda, ustedes como espirituales, restáurenlo, o sea, pero uno no podría y restaurar o por lo menos ser esa luz que brilla si uno no ha adquirido una condición espiritual, digámoslo, por lo menos y haber subido, por lo menos que uno haya subido escalones, ¿no? Y trascienda, ¿no? Ok, bueno, vamos a terminar nada más para que no nos quede. Bueno, ¿por qué como cristianos debemos ir adelante? Porque conocemos el camino y se supone que el camino es Jesús. Nada más para terminar y que no nos quede, regálenme 5 minutos. En línea a esto de la luz, eh, hay dos llamados que el Señor nos hace en Efesios 5:13, ¿no? Dice que, más todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, estamos hablando de eso, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hay un primer llamado que el Señor nos hace ahí en eso que acabamos de leer, y lo primero es despierta, ¿no? Cambia de actitud, de indiferencia, acomodamiento, despiértate tú que duermes, ¿no? O sea, si hay algo que en lo cual uno se siente cómodo, relajado cuando uno está dormido, ¿no? Pero obviamente no estamos hablando de un sueño natural, ni mucho menos, sino una actitud de indiferencia, de estar ahí acomodado como tal, ¿no? Eh, digamos, hay muchas personas que caminan dormidas, los sonámbulos y todo eso, e inclusive hasta hablan y, es más, hay gente que hasta maneja carro dormida. Curioso, pero así es, ¿no? Y por más que uno pueda hacer eso, puede uno caminar, hablar o hasta manejar un carro dormido, pero uno no lo hace de una manera consciente, ¿no? Uno no es consciente de lo que está pasando alrededor, ¿me entiendes? O sea, no es consciente de la realidad. ¿Por qué? Porque están dormidos, ¿no? Entonces, en esa línea, cuando el Señor hace ese llamado de, hey, despiértate, tú que duermes, es lo mismo, ¿no? Como tal, a veces hay muchas cosas de las cuales no somos conscientes como iglesia, ¿no? A veces la iglesia ha perdido esa conciencia de esa necesidad espiritual que hay, ¿no? De que nosotros apliquemos todo esto que el Señor nos dijo ahorita, de, hey, sean la sal, sean la luz, hay que ir a marcar distancia, hay que marcar diferencia, lo que hablaba ahorita de Esmeralda, hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Y es una responsabilidad que hemos decidido asumir, porque acuerde que si uno no dice nada, pues el Señor no espera nada de uno, ¿no? Pero si decimos que somos de Él, espera todo, ¿no? Entonces, es una responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros, pero para eso tenemos que despertar, ¿no? Salir de ese letargo, salir de ese sentido de confort como tal, ¿no? Y hay un segundo llamado, dice, despiértate tú que duermes, pero y levántate de los muertos, ¿no? O sea, levantarse de los muertos, ¿no? Cuando él habla acuérdate que la muerte, pues tiene que ver con una muerte espiritual como tal, bueno, no está hablando ahí obviamente, resucitar muertos como tal, sino de las cosas que lo aparten a uno de Dios como tal, ¿no? Despiértate tú que duermes, sal de esa zona de confort y levántate de ahí donde están toda la gente que está muerta, ese no es el lugar para ti, ¿no? O sea, aviva ese fuego, que lo que le decía Pablo a Timoteo, levántate de los muertos como tal, ¿no? Que era lo mismo que el Señor le decía a la iglesia de Sardis, allá en Apocalipsis, ¿no? Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces le dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor le está diciendo a la iglesia, hey, tú te crees muy vivo, o muy viva la iglesia, pero estás muerta, ¿no? Entonces, ponte las pilas. Todavía hay cosas que no han muerto, pero que están por morir. Entonces, por lo menos levántate de ahí, ¿no? Que es lo mismo que nos dice a nosotros. Entonces, nada más un minuto. ¿Cuál es el milagro más grande que hay? ¿Cuál es el milagro más grande que ustedes creen que hay? La resurrección.
la resurrección, ¿cierto? Así, o sea, resucitar un muerto. Ese es, bueno, obviamente el milagro más grande es el nuevo nacimiento, pero es lo mismo, ¿no? Es cuando un muerto resucita. Pero digamos que los milagros que el Señor hizo, los más impactantes fueron las resurrecciones, ¿no? Fue, digamos, resucitar a un muerto. Y el más famoso que conocemos, bueno, aparte del Señor, fue Lázaro, ¿cierto? Lázaro se levantó de los muertos. ¿Qué pasó con Lázaro después? Que ustedes conocen la historia de Lázaro, ¿qué pasó con él? Fue perseguido y murió también otra vez. Sí, volvió a morir, pero me quedo con lo primero que dijiste, ¿no? O sea, Fue Lo eh, querían perseguido. matar lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? porque había resucitado de los muertos. Sí, pero sí, él había Por- resucitado, todo el mundo sabía, pero ¿por qué los fariseos dijeron, no, hombre, a este hay que matarlo también? ¿Por qué? Porque era un testimonio de que había pasado eso. Porque era un Muchos testimonio, creían por causa de él. exacto, porque era un testimonio vivo del poder de Dios, ¿cierto que sí? Por eso lo querían matar, ¿cierto? Que sí, entonces por eso la gente iba a ver a Jesús, pero decían, no, hombre, veamos a Lázaro también, porque era un testimonio vivo. Entonces, así como fue Lázaro un testimonio vivo del poder de Dios, igualito podemos ser nosotros con nuestro caminar, que tengamos las características de lo que es un cristiano, que seamos la sal de la tierra, que seamos la luz del mundo, que marquemos la diferencia, que hagamos aquello como decía Milena ahora, que nosotros entendamos cuál es el propósito de vida que tenemos para que nosotros también podamos ser un testimonio vivo del poder de Dios, o sea, de la gente que nos ha conocido, que por medio de nuestro caminar, ¿no? Entonces, como dice, evitemos una fe muerta, o sea, sin obras, y evitemos una vida cristiana improductiva, es decir, seamos productivos, seamos fructíferos, demos fruto, ¿no? O sea, que no pasemos en vano, que dejemos huella. Ok, bueno, por ahí anda esta primera parte que ya la terminamos de cómo deberíamos ser. No sé si alguien quiere aportar algo más, o ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno. Pastor, hay un versículo que está en Primera Tesalonicenses. Ujú. En 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no dormamos como los demás y no velemos, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Cuando habla de que nosotros somos del día, a qué crees que se refiere, Leo? Pastor, eso era lo que quería preguntar, porque digamos, de ahí dice que dice que los que se embriagan de noche se embriagan. Ujú. Entonces, no sé, es como una analogía del día, que el día hay luz y en la Ujú. noche hay oscuridad. Y cuando habla de que, digamos que es una analogía de que los del día son de la luz y la luz a qué hace referencia. A Jesús. Sí, exacto. O sea, él está haciendo la comparación entre los que son y los que no son de Dios, ¿no? Los que son del día, los que son de la noche, los que son de la noche, de noche se embriagan y todo ese asunto, pero ustedes son del día, ¿no? Entonces, eh, por tanto, velen, ¿no? O sea, estén atentos, o sea, más o menos por ahí anda la analogía, ¿no? Cuando la Biblia habla de la luz, casi siempre hace referencia al Señor, ¿no? Al reino de Dios, al reino de la luz, como tal. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Bueno, ya terminamos esta parte, después vemos a ver si seguimos lo otro, pero esta parte era importante, ¿de acuerdo? Hemos acabado de ver es cómo es el cristiano, o sea, qué es lo que nos caracteriza, ¿no? Yo creo que ya tenemos una radiografía completa de lo que deberíamos, o por lo menos lo que deberíamos reflejar, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere orar? ¿Alguno quiere brillar? Yo, pastor. Eso, Shirley. Gracias, Señor, por este tiempo de edificación. Gracias porque nuestra mente estuvo dispuesta para entender de tu palabra, del mensaje. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a ver, a entender, a ser conscientes y a quitar esos almud que nos tenemos en la cabecita y que no nos dejan guiar bien a las personas. Ayúdanos a ser conscientes, a crecer, subir cada escalón cada día más. Gracias por estos espacios que nos das para aprender y ser edificados.
Ayúdanos a guiar a las personas que tenemos a nuestro lado, a conocer el camino que es tú mismo, Señor. Ayúdanos en todo momento. Disponemos esta noche para descansar. Ayúdanos a descansar, a tener un sueño reparador para seguir el camino. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Te pedimos especialmente por los enfermos de la congregación. Ayúdalos a tener fortaleza, a vivir ese proceso y a nosotros a seguir adelante en nuestros caminos. Amén. Amén y amén. Feliz Amén. noche